El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de la enseñanza de Jesús, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido aquí para acabar con nosotros? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito fuerte salió. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo, y hasta los espíritus inmundos los manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de la Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este año, como bien sabéis, leemos el Evangelio de Marcos, que es el más cortito. Son 16 capítulos, Mateo son 28, Lucas 26 o 27, es decir, es el más cortito, es el más sintético, es el primero que se puso por escrito y que se empezó pues a difundir, el Evangelio de Marcos. Y también es curioso ver lo rápido que escribe, diríamos, cortito, pues explicando primero el bautismo de Jesús, después las tentaciones de Jesús muy cortas, muy rápidas, y ya empieza la llamada de los apóstoles que vimos el domingo pasado, la llamada de Simón, Pedro y Andrés, la llamada de Juan y Santiago. Y después, casi dice, pues aquella misma semana, el sábado, en el pueblo de Cafarnaúm, Jesús, como costumbre de los judíos, los sábados iba a la sinagoga, a la casa de oración, a la sinagoga, a rezar, a leer la palabra de Dios, y siempre a alguno le daban la posibilidad de que pudiera enseñar, que pudiera predicar, que pudiera pues comunicar lo que la palabra de Dios le inspiraba. Y Jesús lo hacía, iba enseñando, y las personas que lo escuchaban se sorprendían porque decían: ese enseña con autoridad, dice palabras claras, habla de verdad con amor. Jesús enseñaba así, con autoridad, porque él decía la verdad, decía lo que él sabía que el Padre quería que comunicara, y lo decía con amor, es decir, proponía la verdad, y esa verdad, lógicamente, atraía a las personas diciendo: es verdad lo que dice. Iban entendiendo sus palabras, que las presentaba con fortaleza. Y esas palabras que predicaba y que enseñaba
rápidamente se ve como el Evangelio de Marcos quiere unir las palabras con los hechos. Las palabras que comunicaban la verdad y el bien iban unidas a milagros de apartar el mal, de apartar el diablo. Y así, en el primer capítulo ya empieza el Evangelio, ya nos muestra un momento en que hay una persona dentro de la sinagoga que está poseída por un diablo, por un espíritu inmundo. Y Jesús, al verlo, ve a aquella persona y aquella persona empieza a gritar contra Jesús. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Destrozarnos, dice exactamente las preguntas. ¿Qué has venido? Para acabar con nosotros. Sé quién eres. Es curioso ver cómo el diablo, que existe, sabe quién es Dios, conoce a Dios, pero ha querido apartarse de Dios. Las personas malas no son las que ignorantes, las que no saben, las que no han tenido oportunidad para conocer. Esas personas pobres, culpa no tienen. La persona mala es la que, conociendo la verdad, conociendo el camino del bien, quiere apartarse del bien y quiere seguir el camino del mal. Esos son los que con libertad, porque Dios nos ha dado la libertad, pudiendo escoger el camino del bien, que lo conoce, escoge el camino del mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos, es decir, porque la tentación de escoger el camino del mal la hay. El diablo existe. Hay dos peligros en la Iglesia, en los cristianos. Uno, pensar, el diablo hay, pero como si no existiera, y no hacerle caso para nada, y casi no hablar nada del diablo, es un peligro. Y otro peligro es hablar siempre del diablo, pensando que el diablo aparece detrás de todo. Son dos extremos que son un poquito peligrosos. Olvidar el diablo o pensar que siempre detrás de todo está el diablo, que dices, calma, ni una cosa ni la otra. Pero que el diablo existe y que tienta en nuestras vidas y que quiere que el camino nuestro se vaya derivando y nos vayamos apartando de Dios, seguro. Y eso solo hace falta abrir los ojos para ver cómo nuestro mundo, esa tentación del mal, la hay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir con esa firmeza, con esa confianza y con ese ejemplo de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Ante la pregunta, ¿qué has venido para acabar con nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Jesús no responde. Jesús no dialoga con el diablo. Lo aparta. La tentación es el diálogo. El peligro está en que nosotros, a veces, ante la tentación, empezamos a pensar, no pasa nada, yo puedo controlar, puedo acercarme al mal, pero yo domino. Y ahí está el peligro, es decir, empezar ese diálogo con la tentación, con la televisión, con las inclinaciones malas, es decir, no, yo puedo, por ejemplo, el joven que dice, yo puedo beber un poquito porque yo domino, y empieza y acaba un momento en que ese diálogo acaba cayendo. Por eso es importante cortar lo que es la tentación del mal, cortar. Y entonces vivir con la tranquilidad y con la fortaleza de saber que Dios puede vencer el mal y que nosotros podemos ir andando por ese camino haciendo el bien. Atentos, sabiendo estar atentos y sabiendo buscar esa senda del bien que Dios quiere para nosotros y que nos da la gracia para poder superar las dificultades. No tener miedo, pero tampoco no ser tontos, no estar así como diciendo, no viendo, sino saber estar atentos a ese
mal que hay en el mundo, a ese maligno que nos tienta y que quiere que nos apartemos de Dios y que nos apartemos entre nosotros para que las enemistades vayan floreciendo, vayan creciendo y vayan creando ese malestar que tristemente puede haber entre nosotros. Pidamos a Jesús esa fortaleza para apartar el mal, para saber que en todo momento venceremos con la gracia de Dios. Y podríamos decir que la solución mejor es ahogar, es decir, apartar el mal con abundancia de bien. Que nuestro objetivo en nuestra vida sea hacer el bien en todas las circunstancias, en todas las ocasiones. Es así como iremos avanzando por ese camino, es así como cada uno de nosotros descubriremos el camino de la verdad. Hoy especialmente ofrecemos esta Eucaristía por Maruja y le pedimos a Dios para que ella ya en ese esfuerzo, en esa lucha por vivir como cristiana, por seguir a Cristo, por apartar el mal de su vida, pueda recibir el premio del cielo. Esa salvación que Dios quiere para todos. La voluntad de Dios es que todos los hombres y mujeres se salven y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Lo que hay personas que por lo que sea se apartan. Pidamos a Dios que sea Maruja, su ejemplo, su vida, estímulo para nosotros de obrar el bien, de hacer y ser fieles a ese camino de verdad al que Jesús nos ha llamado. Y si necesita la purificación, si necesita nuestra oración, por eso celebramos la Eucaristía como sufragio, pidiéndole que ella desde el cielo, si ya está con el Señor, interceda por nosotros, que aquí en nuestra vida necesitamos la protección de los santos, su intercesión para seguir adelante en esa lucha contra el mal, en ese obrar el bien. La segunda lectura que hemos visto, que nos hablaba de la vida consagrada, de la vida, diríamos, el celibato apostólico, pues es importante en este año que os decía, dedicado especialmente a la vida consagrada monástica, y también porque el próximo lunes, el día 2 de febrero, es decir, mañana, el lunes, se celebrará esta fiesta de la Candelaria, la presentación del Hijo de Dios en el templo y la purificación de María. Un día especialmente dedicado a la vida consagrada a Dios. Pidamos pues a María, a Jesús, que nos enseñen a nosotros a ser esa luz en medio de nuestro mundo, donde hay tanta oscuridad, donde hay tanto pecado, pero que cada uno de nosotros somos esa pequeña luz, que con nuestras buenas obras los demás puedan descubrir ese camino de seguir a Jesús y podamos ser buen ejemplo para los demás, como gracias a Dios ya lo ha sido Maruja en su vida y lo tenemos que ser cada uno de nosotros con nuestro deseo de seguir a Jesús con fidelidad.